Gracias, señor portavoz. Para responder al Grupo Mixto tiene la palabra el presidente del Consejo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Señor diputado, usted ha hecho una serie de valoraciones sobre la acción de Gobierno que, en fin, yo pretendía responder. Y, en todo caso, en relación a todas ellas, uno, cuando las analiza, se da cuenta que lo que usted traslada es que este Gobierno no ha hecho nada bien. Curiosamente, como usted se fue del Gobierno y no se fue porque no lo estuviera haciendo bien, tengo que pensar que esa acción caótica del Gobierno tiene que ver con su ausencia. Desde entonces, naturalmente, el Gobierno de Asturias ha perdido el norte, la brújula y hasta la lógica y la normalidad. Bien, verá, a mí me parece, y ya me parecía antes, que usted tiene una magnífica opinión de sí mismo, lo que no está mal cuando hay alguna razón para que sea así. Pero es cierto que he denotado en usted muchas veces una asombrosa inmodestia, ¿no?, en su discurso autorreferencial y su narcisismo político. Pero hoy lo que ha habido aquí es también oportunismo político. Fíjese, estaba escribiendo sobre sus planteamientos en relación a los asuntos económicos y de gobierno, pero voy a contestarle esencialmente de lo que ha hablado usted, en último término, en relación al asunto de José Ángel Fernández Villa, porque creo que es lo más importante de lo que ha dicho y en lo que se ha manifestado de manera más hipócrita. Verá usted, es cierto que la corrupción es un gravísimo problema. Es más, seguramente no sabemos ninguno de nosotros hasta qué punto la corrupción perjudica a la política. Y cuando digo la política, digo también a los políticos y a las instituciones que los políticos decimos representar. Ha existido siempre, y eso no es una disculpa. Algunos dicen que ahora hay en este momento contravalores en la sociedad que la fomentan. No lo sé. La corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos. Decía Séneca, lo digo para que luego la señora Coto seguramente diga que soy pedante y lo escriba como de manera reiterada hace. Pero es verdad, yo creo que es un asunto, la corrupción política en este caso, de los hombres y de las mujeres que tienen el poder político y no lo administran de cara al interés general, sino al suyo propio. Y ahí podemos hablar de la corrupción personal o aquella otra que, entre comillas, se puede entender como más altruista, la destinada pues, a financiar un partido, un sindicato, un colectivo concreto e incluso los pragmáticos expertos en atajos para eludir trabas administrativas. Y todos tendremos una valoración moral sobre cada una de estas formas de corrupción, pero todas son condenables y perseguibles. Y es condenable y perseguible también cuando se tolera y no se para, o cuando se conoce y no se denuncia. Yo quiero que usted diga claramente si supone que aquí conocíamos a alguien y no denunciábamos, en este caso yo, porque estaría cometiendo un delito. Dígalo con claridad, si es que lo piensa. Aunque yo estoy de acuerdo, me imagino con la mayoría de ustedes, que una cosa es la culpa y otra la responsabilidad. Es decir, que un político puede no ser culpable y, sin embargo, ser responsable. Y lo asumo. Y puede ser responsable seguramente por aquello de, tal y como usted ha trasladado aquí, por no vigilar. No por no vigilar, pero debería usted pensar que el cohecho o todas las transacciones y las maquinaciones de esta índole, fraudulentas,
El tráfico de influencias, por definición, son mercaderías, son intermediaciones que se hacen en la clandestinidad. O sea, que quizá usted se esté atribuyendo la necesidad de que tengamos una capacidad detectivesca que realmente yo no tengo. Pero si usted entiende que eso es así, dígalo con claridad. Dígalo. Es decir, si estamos obligados a saber de este tipo de cosas cuando se realizan en la mayor opacidad, se supone. O a lo mejor usted está pensando, al escucharlo, está pensando en otro tipo de responsabilidad. Eso lo ha dicho casi explícitamente, que es aquella responsabilidad por designar. Fíjese, ese es un modo de responsabilidad política que perfiló perfectamente el presidente Aznar en compañía del señor Cascos y el señor Rato en aquellos tiempos, la última etapa de los gobiernos de Felipe González. Se lo explico. Aquello lo que decía era, oiga, usted es responsable político de las personas que, no por las personas que cometieron irregularidades y que usted nombró, no por esas irregularidades o esos delitos, usted es responsable por haberlos nombrado. Bien, esa fue una tesis política que entonces se utilizó y luego nos enteramos que solo era aplicable a los socialistas. Por cierto, en aquel momento Rosa Díez estaba del otro lado de la fuerza y tenía unos planteamientos seguramente distintos a los que usted ha hecho ahora. Se lo digo porque como estarán en comunicación diaria y habrá recibido instrucciones, sin duda, en relación a este asunto también, para que le recuerde esa cuestión. Pero lo que ha dicho aquí usted es no tanto, o las dos cosas, ha dicho, oiga, usted es responsable por haber designado para puestos de dirección política a Fernández Villa. Bueno, si usted lo entiende así, exíjamela. Y también soy responsable porque Fernández Villa me apoyó a mí. O sea, usted lo que está hablando aquí es una especie de pecado original político. O sea, aquí tenemos un dominico laico, un Savonarola asturiano que viene a hacer exigencias de pureza de sangre política. Es lo que usted está planteando. Mire, yo le diré una cosa, porque ha hablado que hemos hecho un juicio sumarísimo. No, mire. Mira, yo la semana pasada pasé por un trance que no les deseo a ninguno de ustedes. Y tuve que hacer declaraciones. Verá, en primer lugar, consideré que la presunción de inocencia, en algunas veces y en algunos casos en política, deja la moral pública vacía, en nada. Y lo hice por eso. Y lo hice también porque ante un asunto así, callar, esperar, buscar sus refugios, pues es un delito de silencio. Y lo hice también porque esa persona con la que tenía relación personal y política, que en ningún caso voy a negar, había sido designado en su día como representante público, es decir, había estado investido de la confianza social. Y eso suponía también pues, la existencia de un escándalo, de un debate público y de una alarma social. Y una espiral de silencio no puede ser nunca la respuesta que a un asunto así se le puede dar. Pero lo hice sobre todo, ¿sabe por qué? Lo hice porque puedo hacerlo. Lo hice porque no tengo miedo, señor Prendes. Por eso lo hice. Y por eso lo separé inmediatamente de la dirección política. Y por eso dije que se buscaran quien tiene que hacerlo, a los cómplices si los hubiera, que no los hay, corruptores sin duda, no sé si hay cómplices por el otro lado, pero y en el caso de para la ocultación del dinero los tuviera también, por eso lo dije. Y dije que la Federación Socialista Asturiana, en el caso de abrirse un procedimiento, estaría presente. Y en relación a la otra cuestión simbólica a la que usted ha aludido, también lo planteé porque al margen de las cantidades, que en todo caso era muy relevante, sí, yo creo que el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias
representaba como ninguna otra organización en España la utopía obrera, aquella que hablaba de la dignidad de los humildes y de la clase ejemplar, que iba a autorrecrear pues una sociedad de hombres y mujeres pues libres, iguales, fraternos y pacíficos. Una quimera vista desde ahora, un sueño, pero por ese sueño y por esa quimera murió y mató mucha gente en España. Y por eso lo dije. Y voy a decirle otra cosa. Verá, una organización política, y en este caso un partido político, tiene la moral alta, y no hablo de moral en términos de los tifosis de los equipos de fútbol, no, la moral en términos éticos, tiene valores, tiene la moral alta, no cuando se dan más o menos casos de corrupción en su seno, sino cuando tiene fuerza, tiene energía y tiene brío para afrontarlo. Y un partido puede tener o puede estar desmoralizado, aunque en su seno no se estén dando casos de corrupción, y cuando emerjan no tendrá agallas y no tendrá fuerza para coger el toro por los cuernos. Quiero decirle que, siendo muy grave la aparición de casos de corrupción, me parece más grave que no se dé una respuesta adecuada contra ellos. Pero fíjese, de sus palabras aquí, lo que deduzco es que usted plantea que en esta comunidad hay, durante muchos años, y que ese es el origen de esta corrupción, durante muchos años una clase política o unos políticos menos preocupados por el interés público y por la preocupación hacia sus ciudadanos que por sus propios intereses. Eso es lo que está diciendo. Ha utilizado además, lo leí el otro día, la palabra régimen. Régimen tiene unas determinadas connotaciones en España, usted lo sabe, cuando se habla del régimen. Porque claro, en el régimen, tiene edad para saberlo, en el régimen, en las dictaduras, pues la corrupción es que forma parte del sistema, es que es la que engrasa las ruedas del sistema. Por lo que usted ha trasladado aquí es que en Asturias hay la peor de las corrupciones, la corrupción sistémica. Es decir, señorías, aquella corrupción con la que las instituciones conviven y funcionan, o en la que cuando ya es de muy alta intensidad, ni sin ella ya no podrían funcionar. Y yo le digo aquí con claridad que no le voy a consentir en ningún caso que venga a enfangar reputaciones de esta manera. En ningún caso, porque la corrupción empieza por las palabras. Usted corrompe insidiosamente el lenguaje cuando utiliza estos términos y se dirige a nosotros de esa manera. Usted ya hace mucho tiempo, señor Prendes, mucho tiempo que quiere hacerse, digo antes de la emergencia de este asunto, que quiere hacerse con la capitanía de la lucha contra la corrupción. Sí lo ha hecho, sí, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la transparencia. La transparencia es una cosa que nosotros queremos todos aquí, cada uno la ve desde su óptica, pero usted funciona como un tempranillo político, esas cosas son solo suyas, siempre suyas. Oiga, establecía, sí, hay diferencias en relación a cómo se plantea, pronto tendremos aquí la ley de transparencia, pero para mí la transparencia tiene que ver sobre todo con la rendición de cuentas. La transparencia es información y luego hay que evaluarla. Y hay que evaluarla y, en su caso, sancionar. Y hay dos tipos de evaluación, una puramente política, que hacen los ciudadanos en las urnas, y otra, evaluación horizontal de las propias agencias. Aquí teníamos una discusión, usted, por supuesto, no acepta que esa evaluación la haga el Consejo Consultivo. Para usted no es no solamente independiente, sino tampoco neutral en ese lanzamiento de sospechas permanente que hace. Mire, a mí me importa poco que para la transparencia se utilice para saber cuánto cuesta la comida de los perros en la Moncloa, si es que los tienen.
La quiero para saber y para hacer seguimiento de las políticas públicas, de la sanidad, de la educación, para hacer comparaciones en el conjunto de España y para saber también, para conocer cuáles son los sistemas de contratación. Pero no para utilizarla contra nadie como ahora arrojadiza, que es lo que está haciendo usted. Y si quiere abrir un debate en esta Cámara sobre la corrupción y la que haya habido, o la que pueda haber, sistémica o no, háganlo, lo hacemos sin ningún problema, pero con claridad y con transparencia, y con datos y con sumarios y con números. No, con todo eso no me lo convierta en una farsa donde cada cosa no es lo que parece, impulsado por el afán electoralista que usted tiene. Ha hablado de los fondos mineros y de las cuencas. ¿Quiere usted hacer comisiones de investigación, auditorías sobre los fondos mineros? Hágalos. No va a ser el Grupo Socialista el que dé un paso atrás. Para nada. Lo que quiera. ¿Quiere usted hablar de las infraestructuras, sean las carreteras, los polígonos industriales, el geriátrico del Alto Ayer, el campus de Mieres? Lo que usted quiera. ¿O quiere revisar las ayudas a las empresas, las que todavía están ahí, las muchas que hoy constituyen parte del tejido esencial económico de las comarcas mineras? Veámosla, sin ningún problema. Sin ninguno. Usted no va a colocar al Grupo Socialista a la defensiva en este asunto. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Mire, ¿hasta qué punto está llevando usted las cosas? ¿Hasta qué punto? ¿Y qué interés tiene por hacerlo? Que cuando el Grupo Socialista, el portavoz, planteó que se iba a retirar a José Ángel Fernández Villa del Consejo de Administración de UNOSA, donde está por designación de esta Cámara, usted insidiosamente, lo que trasladó fue que eso podía ser una maniobra de distracción para que no viniera aquí a la Junta General del Principado a declarar, como usted ha planteado. Hasta ese punto. Porque usted está mucho menos interesado en investigar lo que hicimos que en ensuciar lo que somos. En eso está usted interesado. Por eso hizo esa maquiavélica actuación de decir, oiga, no, los socialistas no quieren que venga Fernández Villa y por eso le van a desposeer del Consejo de Administración de UNOSA. Y sabe usted, le digo una cosa, la mejor manera de saber la catadura moral de una persona es conocer a qué atribuye las acciones de los demás. Y yo le conozco cada vez mejor a usted. Muchas gracias.